Por ejemplo, el tema del régimen de incorporación fiscal que va encaminado a las ventas en público en general, la mayoría de las veces, no necesariamente todos, simplemente mejor no presento la declaración hasta que no tenga el flujo, o la presento pero no lo pago, que al final se considera que no. Esto es lo que comúnmente conocemos como discrepancia fiscal, es decir, yo gasto más de lo que le declaré al fisco en mi declaración anual, por citar una. Bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal por Frecuencia Tech. Nuestro correo dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Nuestros canales en Face y en YouTube, Frecuencia Fiscal. Les saluda el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez, y el día de hoy vamos a hablar de un tema poco abordado por los contadores, más sin embargo es un tema importante también para el contribuyente, porque lo titulamos cosas simples, consecuencias graves. El tema de hoy es sobre la defraudación fiscal. Son dos artículos que vienen en el Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 108 y el artículo 109, poco abordados y sin embargo con mucha sustancia en el día al día que hacemos en la parte fiscal, tanto contadores como contribuyentes, como abogados que proponen estrategias por ahí fiscales, contadores que proponen estrategias fiscales, temas muy simples como el simple hecho de dejar de presentar una declaración, que pueden ser temas importantes y que podrían llevarnos a estar en el supuesto de una defraudación fiscal. Antes de empezar, solamente comentarles, en esta semana por ahí en la página del SAT se liberó un simulador de la declaración anual. Ya está cargada por ahí información que el SAT ya tiene de nuestros ingresos, de nuestras deducciones, importante para aquellos contribuyentes, sobre todo asalariados, o por honorarios que tengan que presentar su declaración anual como persona física, darle una revisada a su contenido para ver que nuestros ingresos estén correctos, nuestras deducciones estén correctas, y si hay algo que corregir, pues solicitar que se corrija a nuestros proveedores o a nuestro patrón en el caso de que nuestros FDIs de nómina no estén correctamente emitidos. Y ahora sí, empezamos con el tema. Como comentaba, es un tema poco abordado, es un tema que está ahí en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, muchas veces cuando nos acercamos a un cliente o cuando un cliente se acerca, pues no pregunta las consecuencias que pudiera tener en X o Y acción. Voy a empezar por leer textualmente el primer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es el que nos da la sustancia de todo lo que es la defraudación fiscal. Y dice: comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Hay tres palabras claves en este párrafo, que son engaño, omisión y el principal, perjuicio. Engaño. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, estas tres palabras, su definición es: engaño, hacer creer a alguien que algo falso es verdadero, es decir, engañar a la autoridad. Omisión, abstención de hacer o decir. Volvemos a un caso similar al del engaño. No declaro mis ingresos, eso es omisión. Y el principal, que la omisión o el engaño que estamos haciendo tenga un daño material para la autoridad, en este caso para el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que al final es el ente superior del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ¿sobre qué versa esto? Versa sobre pagos provisionales, pagos definitivos o la declaración anual. Esto viene en el segundo párrafo. No se incluyen las declaraciones informativas porque, como su nombre lo indica, una declaración informativa pues no tendría un perjuicio para el fisco federal, simplemente es una omisión. Pero al no tener en las declaraciones informativas obligación de pagar impuestos o de entregar alguna contribución al fisco federal, en ese caso pues las declaraciones informativas quedarían prácticamente fuera de considerarse
como un delito de defraudación fiscal. Simplemente es una falta administrativa que pues conlleva sus multas y conlleva sus sanciones, más sin embargo sería poco probable que por una declaración informativa pudiésemos caer en un tema de defraudación fiscal. Y iniciamos el análisis. El artículo 108 establece ciertas acciones que las toma estrictamente como un delito de defraudación fiscal. Y la primera de ellos pues es el tan comentado uso de documentos falsos. ¿Qué quiere decir? Pues aquí estamos hablando de todo el tema de las facturas compradas, de las facturas falseadas. Hace poco por ahí el nuevo gobierno o el nuevo gobierno que está por entrar decía que se iba a endurecer el tema de las penas por el uso de comprobantes comprados o estos de los factureros. Sin embargo, esto ya ya es un delito de defraudación fiscal y hay que recordar que el delito de defraudación fiscal tiene una pena corpórea, es decir, es prisión, no son multas como una falta administrativa. Aquí ya estamos hablando de que las sanciones son de pena corpórea, es decir, de ir a prisión, que pueden ir desde 3 meses hasta 2 años o un poco más, dependiendo del monto de lo que estemos defraudando. En este tema también podríamos tocar el tema de los comprobantes del extranjero. ¿Por qué los comprobantes del extranjero? Porque muchas veces hacemos deducible un comprobante del extranjero, mas sin embargo no cumple con los requisitos. Al final de cuentas, también se considera que es un documento que estás falseando porque no tiene ni tu nombre, ni tu dirección, ni a quién va dirigido, que al final por ahí hay una regla en la resolución miscelánea fiscal donde te establece cuáles son los requisitos que debe tener un comprobante fiscal del extranjero para que lo puedas usar en México. La segunda fracción es omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones le establezcan la obligación de expedirlos. Aquí me detengo un poco porque muchas veces, por ejemplo, el tema del régimen de incorporación fiscal que va encaminado a las ventas en público en general, la mayoría de las veces, no necesariamente todos, más sin embargo, no se expide el comprobante y conforme a la ley, conforme a la reglamentación de la ley del impuesto sobre la renta, se tiene la obligación de expedir el comprobante por las ventas al público en general. Es decir, si estamos en ese supuesto, pues podríamos caer en este supuesto del segundo inciso del artículo 108 por no estar emitiendo los comprobantes fiscales. Y aparte, como habla de reiteradamente, pues se supone que por lo menos debería de expedir el comprobante fiscal de todas mis ventas del mes. Hay por ahí facilidades en la resolución miscelánea para expedirlo por cada operación, mensual, semanal. Hay por ahí varios temas para que se tome en cuenta, pero en un principio, si no lo estamos haciendo, podríamos estar cayendo en este supuesto. Otro tema es manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal devoluciones, compensaciones de contribuciones que no le correspondan. Pues aquí es muy fácil, ¿no? Al final de cuentas, si yo no manifiesto datos correctos en mi declaración con el fin de que me hagan una devolución o incluyo deducciones que yo sé que no van encaminadas, que no son estrictamente indispensables para el negocio, y pido una devolución o hago una compensación de IVA o TR, pues caigo en el supuesto. Entonces es importante revisar que todo esté encaminado al objeto del negocio, estrictamente indispensable, pues que nos ayude a crear o a generar ingresos para el negocio que tenemos. El inciso D, y esto va muy importante con todo lo que ha venido revolucionando la autoridad en los últimos años, no llevar sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales, o asentar datos falsos en dichos sistemas. Como podemos ver, la autoridad habla de un sistema, no establece un sistema, si un sistema comercial, un sistema en línea, un sistema de los conocidos que hay en el mercado, simplemente habla de un sistema. Es decir, a la autoridad obviamente no le importa en qué sistema podamos llevar nuestra contabilidad, más sin embargo, sí le importa que tengamos los registros contables correspondientes. Y hay que recordar que no solamente está hablando de sistemas de contabilidad, hay que recordar que parte de la contabilidad pues también son los papeles de trabajo. Entonces, la contabilidad es un todo, no es solamente meter pólizas en un sistema contable,
sino también todo el soporte documental que hay detrás de esas pólizas. Por ejemplo, un ejemplo muy común, el papel de trabajo donde hacemos la depreciación contable, la depreciación fiscal. Finalmente, una u otra se tienen que registrar en la contabilidad, una en la parte de resultados natural, la otra en cuentas de orden, porque al final tenemos que recordar que tenemos que registrar las deducciones fiscales, y esto hace importante el tener que cumplir. Aquí es importante que recordar que tenemos que estar subiendo la contabilidad electrónica a la página del SAT. Por ahí los amparos no prosperaron, entonces ya todos tenemos la obligación de realizar de cumplir esta obligación de subir la contabilidad, de subir la balanza. En aquellos casos donde haya devoluciones, es probable que nos pidan las pólizas relacionadas con el CFDI al que está generando el asiento contable. Entonces es importante, muchas veces el contribuyente le deja toda la responsabilidad al contador, y en realidad no está al tanto de si el contador está llevando la contabilidad, no la está llevando, si está registrando las pólizas contables, si no las está registrando. Hay que recordar que conforme a la reglamentación tenemos un mes para registrar las pólizas contables, hacer los cierres de contabilidad, todo este tema de la contabilidad electrónica. Otro tema es manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan. Vendría siendo el mismo caso de la devolución. Asentar en las declaraciones temas que no están correctos, asentar en las declaraciones ingresos menores a los que en realidad obtuve o a los que en realidad cobré, si es en el caso del IVA, o asentar deducciones que pudiera no haber pagado y me estoy acreditando el impuesto. Hay que tener cuidado ahí en el tema de las retenciones, que son acreditadas hasta el mes posterior al de su pago. Todo ese tipo de cosas que nos pudieran generar un saldo a favor que está desvirtuado o que no está correctamente determinado, nos traería a caer en la probabilidad de un tema de defraudación fiscal. Obviamente el tema de defraudación fiscal sería que todas estas omisiones o todos estos temas que estamos tratando llegara a la autoridad y nos los detectara, porque siempre vamos a tener un artículo específico, siempre vamos a tener la facilidad de la autocorrección, siempre y cuando la autoridad no llegue antes a revisarnos. Una vez que la autoridad ha llegado a revisarnos, es poco probable que podamos hacer movimientos en nuestras declaraciones antes a revisarnos. Una vez que la autoridad ha llegado a revisarnos, es poco probable que podamos hacer movimientos en nuestras declaraciones, porque por ahí se considera un tema que ya es ilegal. Entonces es importante darle una revisada a todo lo que estamos haciendo, y como comentábamos, son cosas muy simples como asentar mal unos datos, como comprar facturas, como comprobantes del extranjero, que pudieran estar cayendo en este tema de un delito de defraudación fiscal. Ahora bien, esto es el artículo 108, que es el que habla específicamente de la defraudación fiscal. Sin embargo, hay un artículo 109, que es donde viene la mayor parte de lo que hacemos en el día al día, tanto como contadores, como clientes, como contribuyentes, que se nos hace fácil decir, no, muévele, no quiero pagar, o muévele un poquito más, muévele un poquito menos, el siguiente mes pago, ahorita no tengo flujo, presenta la declaración en ceros. Bueno, ese tipo de cosas, hay que entender que si bien pudiera ser práctico solamente para efectos de cumplir, no necesariamente sería lo ideal, porque al final el artículo 109, la primera fracción del artículo 109 establece: consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinado conforme a las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, en el caso de personas físicas, sí pagamos, sí elaboramos los pagos provisionales en base a la utilidad contable, en base a la utilidad fiscal, perdón, que son ingresos fiscales menos gastos fiscales en base al flujo. Muchas veces se nos hace fácil, inclusive a los contadores, recomendar: oye, pues salió muy alto el IVA, le quitamos ingresos, le ponemos que cobraste menos y los declaramos el siguiente mes. Y bueno, al final de cuentas podríamos estar cayendo en un tema
como este, de que sea equiparable a la defraudación fiscal y por ende tienen las mismas penas y las mismas consecuencias. Esto es muy común probablemente. Aquí habría que evaluar si no tengo el flujo para pagar en este momento, pues simplemente mejor no presento la declaración hasta que no tenga el flujo, o la presento pero no lo pago, que al final se considera que no está cumplida al 100% la obligación. Más sin embargo no estoy falseando la información, no estoy ni declarando menos de mis ingresos ni metiendo deducciones falsas. Habría que evaluar y habría que medir las consecuencias de parte tanto del contribuyente como del contador. Muchas veces el contador lo propone para salir del paso, o el contribuyente pues se lo dice a su estratega fiscal. Al final uno u otro conlleva responsabilidad, pero hay que recordar que siempre la autoridad fiscal va a llegar primero con el contribuyente, y obviamente el contador pues tendrá sus consecuencias, porque por ahí hay artículos donde los contadores tenemos responsabilidad por el mal asesoramiento a un cliente, más sin embargo la consecuencia inmediata siempre va a ser para el contribuyente, es decir, para el responsable de la contribución que se está omitiendo. En esta misma fracción hay un tema interesante que dice que tanto las personas físicas que reciban dividendos, honorarios, tenga servicios personales independientes, tenga actividades empresariales, se está encaminado a la persona física, realice en un ejercicio erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio. Esto es lo que comúnmente conocemos como discrepancia fiscal, es decir, yo gasto más de lo que le declaré al fisco. En mi declaración anual, por citar un ejemplo, declaro que gano 1 millón entre todas mis actividades como persona física en el año, y resulta que como hoy ya todo está fiscalizado, tengo deducciones en mi página del SAT por 1,5 millones. Es decir, esos 500,000 pesos, ¿de dónde salieron? Al final de cuentas eso es una discrepancia fiscal, y es a lo que se refiere esta fracción, que tengo erogaciones mayores a mis ingresos declarados. ¿Qué pueden ser? Pues pueden ser préstamos, pueden ser herencias, pueden ser la venta de algún bien que no declaré. Puede haber temas exentos, puede haber temas grabados. Por eso es importante tener en cuenta que la declaración anual hay un apartado de datos informativos donde puedo asentar mis préstamos, donde puedo asentar si vendí mi casa, donde puedo asentar si tuve créditos, préstamos, donde puedo asentar una gran cantidad de temas que pudieran hacer que mi masa patrimonial aumente, mas sin embargo no estoy obligado a pagar el impuesto por esas cantidades, pero sí me sirven para demostrarle a la autoridad que ese millón que estoy declarando en ingresos, más supongamos una herencia de 1,600,000 pesos, tengo la solvencia para comprobar o soportar el por qué, en base a mis gastos que están registrados con factura, gasté 1,500,000, siendo que nada más había declarado ingresos de 1 millón. Entonces es importante declararlo, de usar estos renglones. Por ahí en la ley hay algunos topes, que si recibes 600, 700,000 pesos, cosas así, más sin embargo no está de más ponerlo. Al final de cuentas es un dato meramente informativo que le servirá a la autoridad para evitar determinar que estoy cayendo en esta discrepancia, y en dado caso me puede ayudar a mí también como contribuyente en caso de que tenga un juicio o una pelea, digámoslo así, con el SAT, para decir que yo lo asenté y que yo lo informé debidamente. Entonces es importante, porque al final de cuentas, si no lo hacemos, esto se considera un delito de defraudación fiscal, y aunque viene en un artículo adicional que es el 109, el inicio del artículo establece que tendrán las mismas penas que el artículo 108, los mencionados aquí en el artículo 109, es decir, la pena es corpórea, es cárcel. Entonces es importante tenerlo en cuenta y declarar todos los ingresos que tenemos. El inciso B del artículo 109 establece que comete este delito quien omite enterar a las autoridades dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Aquí es muy importante también las retenciones. Estamos hablando de no enterar o no pagar las retenciones que hacemos por honorarios, que hacemos por transportistas, que hacemos por el arrendamiento,
que hacemos a los comisionistas, que hacemos a los empleados. Ahí es muy importante. Muchas veces no tenemos el flujo o por alguna razón la empresa o inclusive las personas físicas, si es que tienen comisionistas, pueden retener el impuesto. Muchas veces incluso pues por alguna razón la empresa se quedó sin flujo para el pago de los impuestos. Esto es importante. Si omitimos ese pago, hay que recordar que las retenciones no es un pago que estoy haciendo yo o que causo yo como contribuyente, es un impuesto que estoy reteniendo a quien está realizando una actividad, y ese impuesto obviamente, al igual que el IVA, es del SAT, no es un flujo que yo debería de tomar como parte operativa de mi negocio. No es un pago que estoy haciendo yo o que causo yo como contribuyente, es un impuesto que estoy reteniendo a quien está realizando una actividad, y ese impuesto obviamente, al igual que el IVA, es del SAT, no es un flujo que yo debería de tomar como parte operativa de mi negocio. Entonces, el no enterar esas retenciones, o si estoy obligado a recaudar impuesto, como el caso del IEPS en las gasolineras, que el IEPS va incluido ahí en el precio de la gasolina, ahí hay que tener cuidado de no dejar de enterar estos impuestos, porque si no estaríamos cayendo en el supuesto de un delito de defraudación fiscal. Como comentaba hace un momento, es preferible o no presentar la declaración, o presentarla pero no pagarla, más no declarar, simplemente no declarar en ceros, para que se aparezca como cumplida en mi opinión de cumplimiento, más sin embargo ya estoy asumiendo o engañando al fisco y cayendo en el supuesto de la defraudación fiscal. Otro tema es que se beneficie sin derecho de un subsidio o un estímulo fiscal. Aquí es importante porque hay varios estímulos por ahí que la ley nos otorga o que se publican por medio del diario oficial. Más sin embargo, la mayoría de las veces los estímulos fiscales tienen una especie de condiciones. Entonces hay que estar bien seguros de que caemos en la condición para poder aplicar el estímulo. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita hay un estímulo desde hace muchos años, hay un estímulo fiscal para el desarrollo de la cinematografía nacional, donde un contribuyente puede aportar para el desarrollo de una película, puede ser como una especie de socio capitalista. Obviamente dentro de la película por ahí va algo de publicidad que se le otorga como beneficio, y el beneficio fiscal es que puedes deducir lo que tú hayas aportado, lo deduces de tus impuestos, es una reducción al impuesto. Más sin embargo, la primera condición es que la película sea exhibida. No dice en cuántas salas, no dice si a nivel nacional, no dice en qué cines, ni nada. Más sin embargo, la condición es que la película esté exhibida. Entonces, en ese supuesto, si la película no ha sido exhibida, pues mientras no esté exhibida, nosotros no podríamos aplicar el estímulo fiscal contra mis impuestos. Son casos de ese tipo que tendríamos que tener en la mira siempre las condiciones que cada estímulo fiscal establece para poder hacer la aplicación de lo mismo. De lo contrario, pues estaríamos cayendo en el supuesto del delito de defraudación fiscal. Otro tema es: simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Aquí volvemos al tema de la sustancia. Muchas veces hoy en día la autoridad ya no es como antes, de que aquí tengo mi factura, aquí tengo el pago, aquí tengo el cheque con el que pagué. Esa era la auditoría de hace muchos años. Hoy en día las auditorías son electrónicas, y hoy en día en el medio fiscal, sabemos todos que la autoridad ya no pide únicamente la factura y el comprobante de pago. En la mayoría de los casos, cuando son operaciones grandes, la autoridad pide los contratos, es decir, la formalidad donde ve y constata cuáles son los servicios que se van a prestar, o cuáles son los productos que se van a comprar o vender, qué finalidad tiene, con cuánta periodicidad se van a entregar, con cuánto tiempo se llevó a cabo un proyecto. En fin, al final el contrato es lo que le da sustancia económica a la operación, y estando establecido en un contrato, obviamente, hay una obligación de las partes en materia civil de llevar a cabo
las contraprestaciones y las obligaciones que vienen ahí en ese contrato. Entonces, por eso es que la autoridad lo solicita. Y bueno, aquí en este caso, simular contratos es, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente que estoy remodelando, yo soy dueño de una empresa, estoy remodelando mi casa, y bueno, pues los gastos los meto a la empresa, siendo que no es el lugar o el domicilio fiscal de la empresa, más sin embargo, todos los contratos y todo el tema de lo que me voy a gastar, pues lo hago a nombre de la empresa, ¿no? Al final, este tema es un beneficio indebido, porque estoy obteniendo una deducción por medio de un contrato falseado que no beneficia o que no va a generar ingresos para la entidad, para la persona moral o para mi actividad empresarial si soy persona física. Entonces ahí estoy en la presencia de un delito de defraudación fiscal, porque estos gastos pues estrictamente no son del negocio y no son indispensables para la operación del negocio ni para que el negocio genere un ingreso. Otro tema muy importante para aquellas personas que son un poco descuidados, omitir presentar por más de 12 meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución. Es decir, estar más de un año sin presentar una declaración a la que estoy obligado puede ser un delito de defraudación fiscal. Creo que se explica bastante bien por sí solito el artículo. Bueno, como comentaba, las consecuencias de caer en el delito de defraudación fiscal son 4 fracciones. La primera, 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado sea menor a 1.540.000 pesos. Es decir, desde 1 peso hasta 1.540.000 pesos, yo podría ser sujeto, si la autoridad me detecta, si el monto defraudado es por estas cantidades, de estar 3 meses a 2 años en la prisión por delito de defraudación fiscal. De 1.540.000 a 2.310.000 podría ser prisión de 2 a 5 años, dependiendo del monto de lo defraudado. Y si el monto de lo defraudado supera los 2.310.000 pesos, podría ser la pena de 3 a 9 años. En aquellos casos donde no se puede determinar la cuantía de la defraudación que le hizo, podría ser de 3 meses a 6 años de prisión. Entonces es importante, como comentaba al inicio del programa, es importante tener en cuenta en qué supuesto estamos, qué estamos haciendo, y darle una revisada a todos nuestros temas, darle una revisada a conciencia a estos 2 artículos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el contador Mario Alberto Cedillo. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.